mágica de la palabra. La Palu Cájima de la Bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. En Caput A Diego Maradona. pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Maten. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, ¿es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Ahí vamos. Lunes de Inútiles. Bienvenidos a esta segunda temporada de Los Inútiles de Siempre. Mi nombre es Sebastián Basualdo. Pedro Patzer, ya lo conocen. Yo más que esta segunda temporada, segundo temporal de Los Inútiles de Siempre. Segundo temporal, ¿no?, de de Los Inútiles de Siempre. Y hoy con un invitado muy especial, con el que vamos a hablar durante todo el programa, además de la fogata de libros que trajo Patzer para hacer un asado. Espero que también haya pedazos de... ¿cómo era que se decía que se hacían los asados? ¿Con qué? ¿Del piso? Con bosta. Sí, con bosta. Patzer, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Sí, antes de presentarlo, porque es un problema presentar a este invitado, porque es impresentable. ¿No? Esos son los más lindos. Que los inútiles como presenten nosotros, a los ¿no? impresentables. Sí. Claro, yo me acuerdo una vez que Pablo Neruda, poeta favorito de Gabriel Conti, ¿no? Ah, perdón. Se reunía con Oliverio Girondo. Cuando él era cónsul en Buenos Aires, Pablo Neruda le gustaba reunirse con Girondo. Ajá. Y se tomaban trenes a ninguna parte, ¿sabes? Compraban vino, queso, se subían al tren y ni preguntaban a dónde iba. A ellos les gustaba estar juntos en el tren. Es hermoso eso. Sí. Y escribió un poema, Neruda, cuando murió Girondo, que se llama Oliverio Girondo, que entre otras cosas dice: juntos rompíamos los vidrios del cielo. ¿Juntos? Rompíamos los vidrios del cielo. Me pasa con usted, Basualdo. ¿Le pasa conmigo? Sí, con usted rompo los vidrios del cielo y con el Gabriel Conti también. Bueno, vamos a presentar entonces, señoras y señores, en esta tarde de Inútiles, lunes de Inútiles, en Los Inútiles de Siempre. ¿Por qué inútiles? ¿Por qué? Porque la belleza es inútil. La belleza es inútil. Gabriel Conti, bienvenido a Los Inútiles de Siempre. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por este espacio. Es un placer. No, el placer es nuestro. Y además vamos a hablar largamente de un libro, que acá lo voy a mostrar en cámara, que se llama Eróticamente Explícito. Usted me había amenazado el programa anterior. ¿Por qué fue una amenaza? Usted me amenazó con que íbamos a hablar de este libro y que a usted le daba miedo hablar de este libro. No, al contrario. En esta época de Tinder, en esta época de donde la gente machea para encontrar pareja como quien elige una caja de zapatos para hacer lo propio, guardar el zapato ahí. En esta época tan pornográfica, el erotismo viene a ser como la espiritualidad del cuerpo. Y ahí me parece que hay un principio metafórico que Gabriel trabaja muchísimo, porque esto que tiene una tapa que fue censurada, que le obligaron a ponerle esta faja y demás, creo que una artista mexicana la dibujó, después él contará, pero digo, es una pedagogía del erotismo. A ver, vamos a hablar entonces directamente con el escritor Gabriel Conti, querido amigo, eróticamente explícito. ¿Cómo surge este libro? Trabajé 20 años con don Sixto Palavecino, el referente más importante de la cultura quichua. Andando con él en la selva, en el monte santiagueño, recopilando yo en mi trabajo de investigador folclórico chacareras dedicadas al melero, aquel que junta la miel, al río, todos los oficios. Y en un momento le digo: don Sixto, la gente del monte santiagueño no copula,
¿no hay canciones que celebren el coito? Y él me mira con esa sabiduría de Amauta y me dice, tenés razón, Gaby, hay temas, pero se cantan solamente en la intimidad de los ranchos, entre los paisanos. Es un tema como tabú. Entonces me dice, ese va a ser tu trabajo, comenzar a recopilar esas canciones que de alguna manera viven del otro lado del silencio. Empecé con la cultura quichua hace más de 30 años, recopilando, imagínate, yendo a los ranchos y preguntarle a la gente cómo era su primera noche de bodas, cómo cortejaban a su mujer, si celebraban orgías. Claro, la gente me miraba. A ver, las tres cosas me interesan. Y yo sé que a nuestro operador, que lo vamos a saludar, Martín Loza, le interesa uno de los 3 ítems. No vamos a decir cuál, ¿sí? Repetime los 3, Gaby, repetime los 3 primeros ítems que me dijiste. La primera noche sexual para consumar el matrimonio, el cortejo y las orgías. Sí, te faltó uno. ¿No? ¿O no? Eran no, 3. Sí, te puedo decir mucho, ¿no? A ver, contanos un poquito de eso. El sexo anal. No, preguntar. Tan profundo vamos a llegar. La masturbación. La masturbación. Contanos un poquito de qué descubriste, qué trabajaste sobre esos 3 ítems que la gente no sepa. Tantas cosas. Bueno, elegí algo. Tantas cosas. A ver, creo que te lo puedo resumir así. Nosotros creemos que la sexualidad es una y la forma de celebrarla también es única. Pero en realidad nuestra forma de ver el sexo, el coito ritual, el coito amoroso, es una entre millones de formas. Entonces uno va descubriendo que a veces la mujer es la que toma la iniciativa de una manera maravillosa, que en cuanto a los rituales, por ejemplo las orgías, antiguamente se preparaban rondas legüeras con los bombos legüeros para propiciar la tierra, la fertilidad. Y ahí participaban, bueno, por supuesto que siempre personas con mente abierta, ¿no? Ahora, después en los ranchos, cosas maravillosas. A la novia, incluso don Sixto me contó cuando estuvo más de 50 años casado con su señora, hasta que ella falleció, la iban a buscar a caballo. Los amigos del novio acompañaban, las mujeres también. Bueno, y uno empieza a descubrir cosas que son maravillosas y sobre todo con el idioma quichua puntualmente, ¿no? Que tiene una expresión que es muy profunda y los términos que se utilizan tienen un poder sexual muy, pero muy fuerte. En cuanto a las noches matrimoniales, las costumbres difieren mucho. A ver. Y mucho. ¿Vos querés que te cuente puntualmente? Sí, hay y rituales. además me interesa el tema de las palabras, ¿no? ¿Sí? ¿Dicen hacer el amor? ¿Cómo No. Hacer el amor no. Y Kichkan, copular, celebrar los jueves. Y Kichkan está copulando. ¿Hay diferencias? Yokoi también puede decirse que es el tener sexo, la cópula, el coito. Yokoi. Qué interesante. Son términos que se utilizan para, por ejemplo, diferenciar la cópula de los novios, de los que están casados hace mucho tiempo, de los animales. Es todo una cosmovisión que tiene que ver con la cultura, en el caso de la cultura quichua, ¿no? Te cuento algo, por ejemplo, un relato del libro que se llama La música chamánica del orgasmo. Eso me pasó con don Sixto, visitando un lugar recóndito cerca de donde él nació en Barrancas, departamento Salavina. Llegamos a un lugar muy oculto donde hay una piedra mediana llena de serpientes talladas. Y la gente venera esa piedra con plegarias y ritos paganos que la iglesia no acepta, por supuesto, donde se le pide una comunión entre los cuerpos y entre las almas, para que el amor conjugue con la sexualidad, porque muchas veces el amor va por un lado y la sexualidad va por el otro. Claro que sí. Y bueno, a partir de eso, de la connotación ofídica y su simbolismo sexual, escribí un relato, bueno, cuando lo leas vas a ver... ¿Por qué no lees un fragmento, Gaby? Un chiquitito, aunque sea un poquito para... Sí, si me permite me pongo los anteojos. Sí, mientras tanto estaba pensando yo, Pedro Patzer, sí, que le Sebastián quería consultar a Gabriel Conti
¿Cómo es esta cuestión de los ritos en el sentido de las orgías? ¿Y cuánto de paralelismo se podría encontrar con las fiestas dionisíacas griegas, por ejemplo? Y sí, hay muchas cosas que son similares y otras no, pero hay una significación del sexo que es filosófica casi. No es el sexo solo por sexo, sí también existe, claro. Pero, por ejemplo, en determinadas regiones las mujeres se masturban con consoladores o lisbos hechos de determinadas maderas y en determinadas épocas del año. Ajá. Eso aquí no pasa. Eso acá no pasa. Vas a un sex shop, te compras un consolador y lo usas todo el año. Hay una conexión con la naturaleza. Sí, es muy interesante. Mientras Gabriel busca ahí un fragmento, esta cuestión... También cómo tiene que ver, cómo uno aprende. Los varones nosotros, en el siglo XX, y a cosas en el siglo XXI, con las películas pornográficas. Bueno, ahí está y esta cosa de... Totalmente. Pero es así o no. Totalmente. Donde se perdió lo más religioso. El rito. Del lenguaje de los cuerpos. Totalmente. Donde cada mujer y cada hombre es un territorio... un templo distinto, ¿no? Y la desnudez, ¿no? Porque en el fondo es esa forma de coger, como básicamente es la pornografía, no hace más que vestirnos a todos con el mismo uniforme, pero no, cada vez nos aleja más de la desnudez, de la verdadera desnudez, ¿no? Fíjate cómo el erotismo se acerca a la poesía siempre, ¿no? Y cómo a la vez se acerca a la religión. O sea, hay algo espiritual, hay algo místico en el erotismo, que tal vez es tan prosaico a veces la pornografía, ¿no? En esto que vos decís, que nuestra generación empezó con eso, con ese mundo, y las generaciones de ahora, ¿no? Pero falta eso, ¿no? Falta ese misterio. Falta ese misterio, y esto que nos va a sumar Gabriel Conti. Estamos en Los Inútiles de Siempre, y Gabriel Conti va a leer un fragmento de su libro Eróticamente Explícito. Bueno, voy a elegir... al azar. Sí, que sabemos que no existe, pero... No, exactamente. Menos en Gabriel, que lo tiene todo calculado. A partir de la cultura quichua, como les contaba, hace más de 3 décadas, empecé a estudiar otras culturas de Argentina. Y después ya otros países. Y bueno, como me dedico a la investigación folclórica, he llegado a regiones remotas del planeta. Y es maravilloso encontrar, vos me preguntabas, por ejemplo, particularidades. Hay pocas mitologías en el mundo donde se venera a una diosa dedicada exclusivamente al sexo anal. Una de esas culturas está en México y la diosa se llama Tlazolteotl. Es una diosa que representa todo lo que sale por atrás, todo lo que es como oscuro, y se la venera como una diosa maravillosa de la sexualidad. Para iniciarse en el sexo anal hay una serie de rituales que se le hacen a la diosa, y bueno, eso es maravilloso. Yo escribí un relato precisamente que se llama Magnetismo Anal. Abandonados a todos los incendios de las fantasías, avivaban la hoguera ritual de sus cuerpos fragantes. Cambiaban posiciones y retomaban la voluptuosidad como si danzaran perpetuamente en un remolino de seducciones. Ella agitaba el falo fulgente de su pareja, dibujando en el glande, con su lengua errante, el vuelo de la mariposa. Él, cual águila sobre el océano de la vulva, abriendo sus alas de labios, avanzaba con su boca licenciosa. Los dos, envueltos en la belleza de los arrullos coitales, enroscaron sus figuras como sierpes implacables. Ambos se arrodillaron en la cama. Con su verga pujante la penetró maniobrando con eficacia, hasta que su magnífica y jugosa vulva derramó el atractivo encanto de las precipitaciones orgásmicas. Él se retiró un poco y esparció su semen como la espuma bullidora del oleaje que domina la ribera. La mujer echó un vistazo por encima del hombro y exclamó: ¿adivina qué quiero? Como una lírica alondra que presagia la primavera, murmuró: penétrame por la angosta vía. Los deseos enlazan mi ano como flexibles hiedras. La mujer suspiraba entre los estremecimientos convulsivos del placer.
sus caderas abrasadoras se exaltaban, como el gesto de la presentación del trasero, una de las partes más candentes del cuerpo, motiva la disposición sexual. Ella exhibía sus nalgas como un anuncio visual de su estado febricitante. Expresándose con la excitación de la hembra en celo, le pidió: por atrás, cógeme por atrás. Ah, sí, es el momento más dulce de la cópula. Mirá, la incomodidad que generó, pero en serio. Las risas. Pero ahí está, fíjate. Los colores pero de la cara. vos fíjate la palabra, ¿no? En un momento de la imagen, que hoy es pura imagen, reel, pornografía, y vos con las palabras nos llevás a un mundo que en la época donde parece que la imagen es todo, con las palabras nos incomoda, nos da risa, nos genera algo. O sea, el poder de la palabra en tiempo de la imagen y usado estéticamente, ¿entendés? O sea, entonces es como recontra fuerte. Vos fijate cómo en una época donde la imagen gobierna, se impone como un imperio, pero alguien escribiendo relatos poéticos y eróticos nos mueve la incomodidad y el otro paso que significa, wow, ¿no? Pasa algo ahí. Voy a hacer una salvedad, John, sí. Porque nuestras sonrisas, además que no sé por qué me empezaste a tocar mientras estaba leyendo. Bueno, porque usted es un referente erótico, no se olvide. Y yo estaba celebrando que por fin estaba escuchando lo que uno quiere leer. Y siempre. bueno, pero ahí está. ¿No? Pero ahí está. Muy buena tu apreciación. Y en realidad yo estaba festejando y no estamos con los eufemismos. Es muy difícil hablar de sexo. Pero por eso digo. No era una risa, era una celebración. Justamente, por fin estoy escuchando algo con nivel literario. Es que justamente eso, ¿no? Por eso vamos, lo que te estoy diciendo de la imagen y de todo esto, ¿no? ¿Cómo se puede lograr a partir de las palabras un trabajo estético sobre esto, ¿no? Y algo que es muy difícil. Es algo muy difícil y además, ¿cómo nosotros también podemos llegar a otros públicos? Algo que hoy no existe, como bien vos decís, ¿no? Uh-huh. O sea, y vos fijate que volver al fogón, como todos los rituales, alguien contando una historia y que cuente algo tan íntimo y tan fuerte como esto, ¿no? Sí. Esta época me parece de tanto la translesión en la imagen y alguien que se sienta a escribir y bellamente te cuenta esto. Sí, ahora entiendo por qué tiene la faja el libro. Tengo un par de familiares que para regalarle en esta próxima Navidad. Pero antes quiero seguir el recorrido. Ahí vino el director de la radio a decirnos que este es el último programa de Los Inútiles de Siempre. Podés entrar a saludar, a despedirnos formalmente. El director de la radio. Hola, Gabriel, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? A ver si afinamos un poco la puntería. Maestro. ¿Todo bien? Muy bien, ¿ustedes? Bien. Hoy es un programa dedicado al erotismo y hay un libro, no sé si estás escuchando. No, tiene cosas más importantes. Tiene cosas como dirigir la radio, por ejemplo, auspiciantes y otros trabajadores de Caput. Así que, bien, maestro. Y bueno, no escuches. Tengo una duda desde el programa de la semana anterior. Ajá. ¿Los libros los regulean o los ordenan de manera desordenada con una estética? Patzer está pensando en todo. Tiene una estética. Tiene un sentido, sí. Bueno, sigamos en Los Inútiles de Siempre. Estamos hablando con Gabriel Conti de un librazo eróticamente explícito. Si lo escucharon leer y si vieron como Pedro Patzer se iba entusiasmando como niño en un cumpleaños. Volvamos a lo anecdótico. Déjame seguir con esto y ahora te doy el pie. ¿Qué pasa, por ejemplo, encontraste algo, Gaby, sobre las iniciaciones sexuales, tanto de hombres como de mujeres, edades, qué rituales hay? ¿Viste cómo es acá, en Occidente, en cierta zona, de Occidente, qué chabacano queda, ¿no? Totalmente fuera de todo espacio y de tiempo a cómo celebran la sexualidad, ¿no? Las culturas milenarias. Por eso yo denomino mi trabajo erotismo etnográfico, porque todas las actitudes, las acciones, siempre están ligadas a las costumbres propias de cada pueblo. Se me viene ahora, por ejemplo, en África, en varios pueblos, tengo un relato. El primero, el
relato que abre el libro se llama Clitorizar el universo. Ajá. Hablo de muchísimas maneras de masturbación femenina. Y bueno, ahí vos preguntabas de los rituales. En África, en algunos pueblos, por ejemplo, las niñas, cuando son vírgenes, hay mujeres que se dedican pura y exclusivamente a estirarle los labios de la vulva. Ajá. Se llaman delantales o tentotes. Es decir, son unos labios que a veces alcanzan, como digo en el libro, hasta 17 centímetros. ¿Esto es en África? Esto es en África. Sí. Esto es en África. Lo mismo pasa en Melanesia, lo mismo pasa aquí en América también. Te digo eso, puedo hablar de los rituales fálicos aquí en Santiago del Estero y puedo hablar en Siberia. A ver, hablanos un poquito de nosotros. En quechua, por ejemplo, las iniciaciones de los muchachos. ¿A qué edad? ¿Cómo se da? Hay, bueno, en Santiago del Estero particularmente no se mantienen ya como se mantienen en Perú, como se mantienen en Bolivia, porque en realidad aquí lo que sobrevive es el idioma quichua. Exacto. Y lo que se mantiene son las pautas culturales, pero no respetando los rituales como sí se hace en Perú y en Bolivia. Pero aquí, por ejemplo, siempre, como también los romanos, los griegos, en muchos lugares ocultos del monte se hacen figuras, falos de maderas, de distintos tipos de madera, donde uno tiene que, bueno, cuando se realiza la iniciación, con una especie de cuchillito, sacha cuchillo, sacha es montaraz en quichua, se va raspando el glande de madera y se mezcla en una copa de agua muerta, que es una bebida potente, o vino, se hace un círculo y se bebe. Y cuando bebes, le pedís al gran dios Falo que te dé una buena sexualidad, que seas feliz, pero todo eso tiene canciones que son específicas, plegarias, hay hierofantes, es decir, los sacerdotes que de alguna manera sacerdotes, ¿no? Sí. Los sabios que transmiten esos conocimientos, y hay himnos y canciones. De hecho, en un relato que se llama Ritual Fálico, ahí escribí a la manera antigua de la cultura quechua, como dicen ellos los peruanos, un himno que se utiliza en las iniciaciones. A ver, me interesa, ¿lo puedes encontrar? Y Sí, estaba rápido. pensando, ¿cuál es la edad más o menos? ¿Hay una edad promedio de iniciación? Porque Antiguamente, después le vamos a preguntar sí. a Pedro Pazzer cuál fue su iniciación. Él nos va a Pero- contar, tiene muchas ganas, ¿no? Mientras, me parece interesante después cómo marca el incesto la agenda, porque en Santiago del Claro. Estero, por ejemplo, los mitos, el mito de los hermanos Cacuy, Los hermanos Cacuy. tiene trasfondo el incesto, ¿no? Digamos, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? En toda la cultura, en Freud, todo lo que, en la tragedia griega, ¿no? Digamos, Bueno, Edipo, de todo Edipo. esto, ¿no? Cómo la sexualidad va marcando desde la cultura, el psicoanálisis y todo esto, ¿no? Cómo es en la agenda la gran promotora de la cultura, de alguna manera. Muy bien lo que decís, Pedro, en ningún pueblo, en ninguna cultura ancestral, antiguamente el incesto estaba mal visto. Claro. Todo lo contrario, las madres iniciaban a los niños, Claro. los griegos, los hombres a los niños, Claro. algo muy normal, pero bueno, la mojigatería, la doble moral, la iglesia, las presiones políticas, fueron cambiando muchas cosas, pero como les cuento, en ciertos lugares se mantienen. Lo que pasa es que poder recopilar eso es difícil. Es muy Yo difícil. tuve la suerte de estar con Don Sixto en el lugar indicado, y Don Sixto es como Pachacamac, ¿viste? Ajá. Una de las grandes deidades incaicas. Sí. Vos seguís en la selva diciendo Don Sixto y es Dios. Claro. Y bueno, y yo fui su hijo del alma. Yo vengo de otro palo, del heavy metal. Claro. Y como me dijo César Isela, RR, rockero recuperado. Rockero Y, recuperado. entonces, bueno, tuve esa suerte. Y después, bueno, como te contaba con mi trabajo de investigación, me fui conectando con otra gente y es increíble. Yo tengo un programa de radio basado en estas cuestiones y todo el material que presento, que paso, me lo envían de las latitudes más extrañas. Decinos cuándo es tu en dónde, a qué hora, cuándo. Ahora va a decir los lunes a las 5 de la tarde, ¿viste? Se puede, ¿no? Sí. ¿Por qué no? ¿Cómo no Sí, se va? Pues estamos claro. entre amigos. Bueno, muchas gracias por la gentileza. Igual está en podcast también. Está el podcast, sí, en las plataformas, pero bueno, en vivo es en Radio Hermes, radiohermes.com.ar,
todos los viernes de 17 a 19 horas y el programa se llama Parachej, Erotismo y Folclore. Parachej, ves aquí en la tapa del libro, dice Gabriel Conti. Parachej es el seudónimo que utilizo hace 3 décadas, que bueno, hablando con Don Sixto me dijo, ese tiene que ser el nombre. Parachej en quichua significa el que anuncia las precipitaciones. Claro, porque hablando de erotismo, uno lee Parachej y piensa inmediatamente. Claro, claro, exactamente. En la erección. Exactamente. En Parate Che. Claro, claro. Y es el augur que anuncia lluvia, el generador de las precipitaciones. Claro, bueno, por pero supuesto que fíjate, vamos un poco a pasar en limpio esta maravilla de Gabriel, y es todo esto de la incomodidad, la curiosidad, todo lo que genera esto, ¿no? Porque realmente es todo entre fronteras este laburo, pero fíjate todas las cosas que fuimos pasando en limpio, ¿no? Él hablaba hasta incluso en material con que se dan placer en algunas culturas, tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con la estación, como los haiku, que hay haiku para estaciones distintas, ¿no? Y hablan de eso, ¿no? Entonces fíjense cómo también la sexualidad, el erotismo ligado a la naturaleza, ligado a la Pachamama, es realmente interesante. Bueno, muchas gracias. Y nuevamente me siento muy honrado. Y ya pero sabes que... ahora lo conoces a Basualdo en persona. Bueno... no entendí el bueno, pero... mi agradecimiento es infinito para vos también y bueno, para todos. Estamos acá en Los Inútiles de Siempre y va a leer un fragmento. ¿Cómo te cuidas el pelo? Gabriel Está muy Conti. bien tu pelo. ¿Cómo vas a contar el secreto o no? Después voy a contar el secreto. Sí. Yo hace unos años creé... No se rían, por favor, ¿no? El único altar fálico que existe en Argentina. ¡Vamos! Y en Latinoamérica ¡Vamos! también. ¿Qué hago? Es eso, en mostrar imágenes, libros, literatura, fotos, contar estas cosas. Bueno, algo muy breve está en este libro. Muy bien, tercera presentación para el corte y es Los Inútiles de Siempre. Gabriel Conti va a leer un fragmento de Eróticamente Explícito mientras estamos aprendiendo hoy un montón de cosas. Pero no me toque. No se entusiasme. No me quemé. Este relato se llama Altar Fálico y aquí detallo muchas ceremonias ligadas a las iniciaciones, ¿no? Tanto masculinas como femeninas y de cualquier sexualidad. El hierofante que aparece es un sacerdote incaico. Y bueno, un pequeño fragmento, pero para que escuchen también cómo suena el quichua, ¿no? El responsable de los misterios sabe que los himnos eróticos provocan siempre la aparición de los antojos sexuales más incandescentes. Empieza a cantar un himno fálico ancestral en quichua con la traducción, mientras los demás escuchan anodadados. Ushu, ushu, japak, huiracocha, causa y huiracocha, ushu, uman, ushu, chushan, rupas, corota, tucunca, chacta, ushu, ushu, sumas caspilla, achcana yausa, ushu, ushu. Falo, falo, Señor poderoso, Señor de la vida, oh tu glande, tu prepucio, ardientes bolas, todo ilumina. Falo, falo, ponte muy tieso, mucho eyacula. Falo, falo. Maravilloso. Maravilloso. Vino Juan de vuelta, nos acaba de mandar una carta, documento. No, pero yo creo que, déjame pasar algo limpio que está bueno. Después de esto me falta decir pasar algo limpio es raro. Pero bueno, volvamos a la seriedad de un programa de literatura. Por favor. Pero, a ver. No me lo dedicó el libro. Estamos hablando de erotismo. Sí. Que es todo lo contrario de la pornografía. ¿Entienden? Que sí. Estamos hablando del proceso espiritual del cuerpo, estamos hablando de un encuentro, ¿no? Porque también hemos perdido una pedagogía del erotismo, ¿no? Sí. Con esto de la pornografía, con esto de machar, con esto de esto. Hemos perdido el gran inicio de... La sexualidad se convirtió en una mercancía más. Bueno, totalmente. Me da bronca que lo dijo él, vamos a hacer que no salió. Porque la sexualidad se convirtió en una mercancía más. Ajá.
Ese es el gran punto. No sé si es el punto G, pero es el punto para que tratemos acá. ¿Qué opinas de eso? No, totalmente de acuerdo. ¿Qué dije yo? Ambos. No, hoy, a ver, lamentablemente, lo conversamos siempre, Pedro, hay una distancia enorme en la sexualidad con respecto, bueno, como decimos siempre, ¿no? Los pueblos milenarios conciben el sexo como el canal más elevado para alcanzar la evolución espiritual y no para generar dinero, ¿entendés? A veces en muchas culturas es mejor no eyacular. Siempre hay que hacer la diferencia, ¿no? Que es un horror que escucho a diario, incluso en programas de sexo, ¿no? Donde hablan del orgasmo y la eyaculación, no tienen nada que ver, son dos cosas totalmente diferentes. Desarrolla. La eyaculación es una acción refleja. Vos podés vibrar en el orgasmo sin eyacular, como hacen en muchas culturas, que no eyaculan, pero sí vibran en el orgasmo. Y a su vez, podés eyacular, pero no sentir ese placer infinito, le petit mort, esa pequeña muerte que te da el orgasmo. Entonces son dos cosas diferentes. Por eso, cuando elegí el nombre Parachej, el que anuncia la lluvia, esa lluvia son las eyaculaciones, pero que acompañan al orgasmo. De hecho, muchas veces pueden estar juntas, ¿no? Las dos cosas. Pero a veces que hay eyaculación y no orgasmo. El orgasmo es un estado extrasensorial y la eyaculación es un reflejo físico. Interesantísimo esto. Voy a aprovechar para hacer una pequeña autobombo. ¿Puedo? Por favor, breve. Yo escribí un libro, se llama Todos los niños mienten, que salió por Editorial Planeta en MC hace poco. ¿Y cómo surgió ese libro? Surgió en un asado. En un asado habíamos tomado ya varios whiskies, después post asado. ¿Pero usted come asado con whisky? Sí, sí. No, el asado, el whisky vino después. Pero no, y primero y después. Y resultó que surgió el tema del debut sexual. Y todos estaban, sí, todos parecían que la habían descosido todo. Sí, todos machotes, todos la tienen así, increíble. Bueno, me tocó a mí, que yo ya había tomado un par de whiskies y estaba con una idea de un libro rondándome. Y entonces cuento que mi debut sexual fue a los 10 años con una mujer policía de 35 años. Naturalmente, cuando digo esto... ¿Cuántos años tenías vos? Yo tenía 10 años y la mujer policía 35. Miren la cara. Por favor, yo creo que el operador... haga un primer plano. ¿Qué pasa? Cuando yo digo esto, imagínense, primero se empezaron a reír y cuando yo empiezo a contar, mientras lo estoy contando, me quería ir a mi casa a escribir el libro, ¿no? Porque en realidad, ahí fue cuando yo me convertí en escritor. Total. Tengo 10 años, me compran un Playmobil, estaba terriblemente enamorado de Didi McCall, de una serie de televisión norteamericana, y mi Playmobil hacía el amor con el personaje de policial de la serie norteamericana. Ahí entendí, por lo menos para mí, que no iba a haber mucha diferencia en mi vida entre lo imaginario y lo real. Eso es precioso. Hermoso. Eso es precioso. Hermoso. Porque eso es el erotismo. Ajá. Unirlo, el río de la imaginación con el río de lo real. Está muy bien. Gracias, Pedro. Por favor. Y el libro trata... Y el libro trata de eso. Al punto que los adultos se asustan porque esta cosa de la mirada de lo que supuestamente es la mirada adulta. Claro. ¿Qué pensás sobre esa mirada y estas cuestiones, ¿no? Alrededor del erotismo? Todos inquisidores. Sí, ¿no? Son todos. Porque no se podría aceptar ninguna cultura del planeta si se mira con esos ojos. ¿Entendés? Como hablamos, hoy vos decís el incesto es terrible, está penado por la justicia, pero antiguamente era una cosa normal. Entonces uno no puede juzgar lo que era parte de una cultura. Que las tradiciones vayan cambiando, bueno, está bien, pero yo puedo asegurarte que en un montón de culturas, incluso, no sé, regiones remotas, ¿no? O sea, hace un tiempo recibí un disco y un libro sobre el erotismo de la República de Mari El, una pequeña república de la antigua Unión Soviética. Y ellos al día de hoy celebran sus ritos coitales, el acoplamiento ritual, alrededor de los árboles. ¿Cómo es eso? Y eligen el árbol más alto, determinados árboles para determinadas prácticas sexuales, en madera,
se le escriben mensajes como si fuesen pedidos a los santos o a la Virgen, pero siempre relacionado con el sexo, ¿no? Entonces no hay una iglesia, no hay un sexólogo, no hay una escuela que te enseñe. Ya la experiencia de los ancestros se va transmitiendo de generación en generación. Y si a vos te ven con una muchacha copulando, nadie se va a asombrar porque comprenden que es el mismo mensaje que heredaste de las generaciones. ¿Y cómo se regulan, si es que tienen que ser reguladas en esas culturas, ciertos comportamientos que están fuera de lo aceptable para esas culturas? Es que eso es inherente ya a cada miembro de la comunidad. Ya saben qué está bien y qué no está bien, ¿entendés? No sé, por decir, no. Vos ya sabés que el mandato, ¿por qué? Porque, no sé, pasamos a los inuit, como debe llamarse, y no esquimales. Esquimales es una palabra horrible, despectiva. Ellos sí, se autodenominan, sí, inuit es una palabra que, esquimal, una palabra que les impusieron. El pueblo se llama inuit. Yo he presentado mucha música, mucha literatura y, no sé, te cuento, ahora que Groenlandia, estos problemas terribles que hay, un chamán inuit de Groenlandia, él me mandó un disco con canciones eróticas, esotéricas, y él me cuenta, y con las traducciones, para cortar el pasto, para darle de comer a los animales, tenés que realizar plegarias y oraciones para que no se enoje la tierra y los ancestros. En cada acto están los ancestros. Entonces, por ejemplo, se llama la canción de Pedro, la canción de Sebastián. Hace alusión a tu linaje. Y tus hijos, tus nietos, y así todas las generaciones siempre van a cantar esa canción para determinadas ceremonias. Nadie te tiene que decir qué está bien y qué está mal. Ahora, gente que se desubica existe en toda la tierra porque eso forma parte del ser humano. Pero automáticamente son desplazados por la propia comunidad. Y es cierto que esto que vos decías de la mercancía, ¿no? Transformarnos también en clientes, ¿no? En gente que tiene en jugadores que tienen que cumplir con la pauta, ¿no? Los hombres hemos sido muy condicionados por lo menos nuestra generación. Yo tengo 50 años, ¿no? Con eso de ser el macho, con eso del tamaño, con eso de... No, pero... realmente también hubo un machismo que nos hizo mucho daño a los hombres, que fuimos víctimas los hombres, ¿no? De una manera de mirar el sexo casi al borde de la violencia, casi como haciendo flexiones, ¿no? Y sin poder comprender esta belleza, ¿no? Esta miel de la cosa que estás contando, Gabriel, ¿no? Esto de los rituales, el ritual del encuentro, el tomarse... Fíjense la idea del telo, por ejemplo, ¿no? El telo es como una idea antierótica porque es toda una cosa, ¿no? Coincido, claro, donde te encierran en un lugar sin conexión. Sin ritual. Claro. ¿Me entendés? Y las canciones que te pasan son canciones berreta, no las canciones que se necesitan. Y vos fíjate, con esta idea del match, de la gente que ahora se conoce por el Tinder, si hay algo me parece que tiene el erotismo es el misterio, ¿no? Que es como que vos podés tirar del hilito del misterio de esa muchacha. Qué ¿no? lindo de eso. Sí, es como que tirás del hilito del misterio que se desnuda ahí, ¿no? Y en cambio el match es presentarte con el uniforme del mundo. ¿Viste? Qué lindo eso. El misterio de la develación, dice Totalmente. John Berger, que al fin y al cabo somos seres humanos. Totalmente. Con una vulva más grande, Totalmente. un pene más grande. Pero, ¿qué hay de misterio? Esa es la y a mí siempre, por ejemplo, el vello púbico de la mujer siempre me pareció necesario. Estamos hermanados en ese pensamiento. De hecho, tengo un relato que se llama Ofrendas Públicas. Por tirar algunos nombres. A ver, porque Lord Byron. Catalina, ahora sí, Catalina la Grande de Rusia. Francisco de Miranda, padre político de Simón Bolívar. Todos coleccionaban vello público. Todos. Basándome en eso y en muchos personajes más de la historia, escribí un relato, lo que a veces es muy gracioso, ¿no? Cuando son muy escasas las posibilidades que tengo de presentarme a leer estas cosas. Te imaginarás aquí mi querido amigo y admirado Pedro que me da lugar, ustedes en este espacio. Para mí es una bendición esto, porque ¿sabés lo que me dicen? Que es un libro obsceno, periférico, que es, no sé. Y yo le digo obsceno, ¿sabés lo que? Que mi vieja siendo jubilada
no llegue a fin de mes, no se pueda comprar los remedios. Claro. ¿Sabés lo que es obsceno? Que la gente no tenga laburo. Pero además, no Gaby, hablar de la vulva. Pero además, Gaby, ¿sabés qué? Que yo cuando leí este libro, le escribí a él, esto sobre la pedagogía del erotismo, y pienso, sacando todas las aberraciones que están ligadas al sexo, que desde luego repudiamos, ¿no? Obviamente estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del erotismo, por favor, porque viste que se mezcla todo, estamos hablando del erotismo, ¿no? Y digo, ¿cuánto mejor estaría la sociedad si entendiera plenamente, si viviera plenamente el erotismo, ¿no? Porque ahí hay algo que es como realmente el comienzo. Recién cuando vos decías, ¿no? Hablaban del vello púbico. Yo creo que una persona desnuda ante la otra persona desnuda cambia su desnudez. O sea, no todas las desnudeces son iguales. Cambia la desnudez de alguien con otra persona en especial. Juntos son una desnudez. No, son como una fórmula, ¿viste? Exacto, eso está muy bien. Y eso es... Porque además hay una diferencia entre el desnudo y la desnudez. Totalmente. El desnudo no es más que una forma de representación del cuerpo cosificado. Totalmente. Mientras que la desnudez... ¿no? Pero, y volviendo a esto del vello púbico, claro, porque es un misterio. Bueno, yo quería contarte eso. No sé, los fenicios, los egipcios, tenían templos para que las mujeres cuidaran el vello púbico. Y eso les decía, son muy escasos los lugares que tengo para hablar de estas cosas. En las puertas, yo tengo algunas reproducciones de los museos. Vos ves el pubis más grueso, más fino. No se ha inventado absolutamente nada. Perdón, terminá y te quiero decir una cosa. Acabá tranquilo. Está bien, está el término preciso. En ningún pueblo milenario las mujeres están totalmente depiladas, salvo ciertas ocasiones y ante circunstancias especiales. Pero el vello púbico es necesario, porque el vello púbico te protege. Y además, la representación más antigua de una Venus paleolítica que se ha encontrado en Siberia en 1935, eso está en el libro también, vos ves, yo tengo una foto, el pubis es maravilloso, sobresale más que los senos, que la cola, que la vulva, el pubis. ¿Por qué? Porque en el pubis está el secreto de la resurrección. ¿Por qué? Porque en el pubis está el lenguaje anterior a la escritura. Qué hermoso eso, qué hermoso. Y también la pasión de ellas, porque en la representación, en la tradición de la pintura al óleo, el vello púbico representaba la pasión, entonces había que pintarla sin vello púbico, porque ellas tenían que ser un objeto cosificado, ¿no? Generar pasión, pero no tener sus propias pasiones. Yo no sé si ustedes alguna vez escucharon esto, pero vayan a buscarlo tranquilamente. Hay algo que se llama Merkins, así se escribe para que lo busquen fácil, pelucas púbicas. Las prostitutas en el siglo XVII, XVIII, ladillas, un montón de enfermedades, por cuestiones higiénicas, tenían que rasurarse, no depilarse, rasurarse. Claro. Pero el vello púbico siempre fue considerado un adorno sumamente erótico. Entonces, esas prostitutas, si estaban totalmente depiladas, no trabajaban. Entonces tenían que ponerse una peluca, que se llama Merkins. ¿De dónde eso, Gaby? ¿Dónde está? ¿Está en el libro? Sí, no nombro la palabra, pero sí, en el relato de ofrendas públicas vas a encontrar. Qué hermoso eso. Sí, había gente que se hizo millonaria vendiendo. Claro. Yo tengo una foto de un tipo grandote con barba así. A mí me encantaría tener una fábrica de pelucas. ¿No? Usted se quedó pensando. Notamos que cuando estábamos hablando con Gaby, usted como que se quedaba. ¿Sabe qué? Me gusta cuando calla porque estás como ausente. Yo le puedo decir algo. Yo creo que este programa tendría que tener una parte 2. Es decir, dos al hilo, decís. Yo digo, dos al hilo. Yo digo que lo tenemos que comprometer a Gaby para otro programa más, porque yo es creo mucho. Que sí. Hay que ver en qué radio lo hacemos. Sí. Acá ya estamos despedidos, pero eso te digo, en la que viene. Dos radios más. Pero yo me quedé con muchas cosas, la verdad que está muy bien esto. Esta idea de que hay un templo para los vellos públicos, ¿no? Acá tenés un vello, por ejemplo. Sí, por eso no quise ver, porque mientras hablaban de los vellos públicos, colgaba, como se decía en mi barrio, colgaba un pendejo. Muy bien. ¿Cómo dice? Bueno. Ahora estoy tentado, bueno. Siga, Patzer. Siga, Patzer.
¡Qué boludo! Él dice las cosas y los boludos están en la técnica. Dale. No importa. Un templo para el bello público, ¿no? Sí. Imaginemos si hubiera que inventar templos, hablando de la sexualidad, ¿no? Templos para el segundo después del amor. Templo para los mapuches, hablan del tayel, esa voz interior que se desata en algún momento. Las voces que tenés durante el sexo, que a veces cambian, son otras voces. El gemido es otra. Es un lenguaje. Es como un lenguaje distinto, ¿no? Un templo para el gemido de la primera noche y un templo para el gemido. Es decir, estoy tratando de imaginar la cantidad de templos que se pueden llegar a construir pensando en encuentros extraordinarios. Nada, pensaba en eso. Y las diferencias culturales en relación no solamente a lo obvio, sino también en términos de lo que se comparten en esas culturas, las parejas y lo que se comparte ahora que va criollo. No, estoy hablando de lo de bueno, pero hablemos de los swingers, estoy hablando de compartir. Por ejemplo, en una relación, en la cama hablas. Claro, okay. Asumís personajes. Por supuesto. Es un lugar de libertad plena. O debiera ser un lugar son escenas. Pero si yo estoy con vos, son escenas. Como hemos estado, y a la mañana yo te pregunto, ¿es verdad que te cogiste un hámster? Entonces rompí un código, rompí un código y vos me vas a decir, no quiero estar más con vos, Sebastián. No, quiero ¿Por estar qué? con el Porque hámster. yo te seguí lo del hámster. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Perfectamente. Por favor, ayúdame, Gaby, para que pueda entender perfectamente. Patzer lo que estoy queriendo decir sobre ese espacio de libertad de ficción, habiendo 3 escritores en la mesa, ¿no? No, es así totalmente. A ver, lo que dice Pedro está muy bien, es algo muy lírico y hermoso. Y yo quiero agregar que ese idioma, cada instante es distinto, Pedro, nunca se repite, así que no tiene una grafía. Total. ¿No? Eso lo vive uno en el instante. Total. Es como una chispa que nace y muere, pero se reconstruye permanentemente. ¿Viste como en la hipnosis, que hoy hablábamos de este libro de Brian Weiss, en la hipnosis donde se recuperan otras vidas, a través de la hipnosis recuperan otras vidas y salen otras voces? Bueno, digamos que en el sexo también de alguna manera salen las voces de otras vidas que cada uno acumula en su cuerpo. Está bueno eso. ¿No? Sí. Las voces de los hombres y mujeres que fuimos en otros tiempos y tal vez aparecen en los gemidos, en ese encuentro, ¿no? Todos los que somos... Cuando nos encontramos, bueno, en mi caso siempre ha sido con mujeres, salvo con el hámster. Con el hámster visual. Pero, y todos los hombres y mujeres que están ahí, esa contienda de almas, de tiempos, ¿no? Por eso el libro de Gabriel Conti es una pedagogía del erotismo, pero también es un libro de historia. Pero también es un libro de educación física, pero también es un devocionario. Nos enseña Pedro. Sí, ya sé, pero bueno, somos amigos. Es una forma de rezar y de contrarrezo a la vez. Es una forma de aprender a bailar este libro. Qué hermoso. Este libro es un libro de danza. Qué hermosa también. esa idea de bailar en la sexualidad, ¿no? Sí. Gabriel, de las si vos tuvieras que elegirnos una o dos historias o algo que descubriste investigando que realmente te modificó. Es que todo te aporta. Pero todo, contanos todo. una o dos. Te cuento una. Bueno, el Marqués de Sade, a quien admiro, ¿no? Profundamente, un tipo muy valiente, pero por supuesto que él no descubrió nada. O sea, en los pueblos originarios del planeta eso existe. En uno de los últimos relatos del libro, que se llama Intimidad Atávica, yo narro costumbres de Melanesia, que las ha recopilado un gran antropólogo, ¿no? Pero de fama mundial. Y bueno, yo lo ficcioné, por supuesto, lo traje a este tiempo. ¿Cómo es la historia? Es muy loco. Porque a veces dicen que los hombres somos machistas. No todos, hay hombres machistas, pero nosotros no. En el libro podrás apreciar cómo Ágata Kornaka, que es una doctora en letras, crítica, poeta polaca, escribe en las palabras introductorias. Es muy cierto, la mujer tiene el dominio total en ese libro, porque así son las tradiciones, no es que yo las disfracé.
En este cuento de intimidad atávica, que se relaciona con la vestimenta etnográfica, yo hace unos años empecé un pequeño emprendimiento, la única lencería milenaria que existe, que se llama así, intimidad atávica. ¿Y cómo es la historia ahí? Cuando una mujer se calienta, le gusta a un tipo, tiene un cuchillo hecho con alguna concha marina o de algún material cortante y se le acerca y le hace un tajo en el brazo, chiquito, en la mano, y te empieza a hacer pequeños tajos, y vos no tenés callado, no abrir la boca. Cuantos más tajos tengas y no emitas sonido, se te entrega todas las veces que quiera. No hay nada que las excite más que el hombre soportando ese pequeño dolor, que bueno, vos ves estas películas horribles que ponen como íconos del erotismo, que no son ni películas, ni libros, ni nada, no tienen nada que ver, son negocios editoriales. De José, sí, vamos a decir así, exacto. Y cuanto más cortes tiene el hombre, y los hombres se pelean entre ellos, dicen, no, yo aguanto más, es muy loco eso, ¿no? ¿Y en qué cultura es eso? En la cultura melanesia, el pueblo John Numata, son pueblos que están mucho más lejos de Australia, para que te des una idea más o menos, ubicarte geográficamente, en Oceanía. Qué interesante, y todo es muy... Iba a decir matriarcal, pero no sé si es la palabra exacta. La mujer, en muchas culturas, en casi todas las mujeres, siempre es la que determina, como la nuestra también, por supuesto. Pero también tenés algunos pueblos en distintos continentes donde los hombres ejercen una presión a veces demasiado fuerte sobre las mujeres, aunque esas cosas van cambiando. Pero no sé, ponele, en Asia, en algunos pueblos, si una mujer quiere copular con un hombre, no te manda un WhatsApp o te pone me gusta en tu Facebook, te pone en los ranchos un plato de arroz en la puerta de tu rancho. Si vos salís y ves el plato de arroz ahí, festejá porque esa noche... tenés una noche salvaje. Qué bueno eso, pero vos decías, no te ponen un corazoncito en el Instagram, pero no dejan de ser códigos. Arroz con leche. ¿No? O sea, son códigos, hay distintos códigos. Totalmente. Porque, y nadie va a sacar ni se va a comer el arroz, nada. Nadie va a comerse el arroz. ¿No? Y ahora justo que dijiste el corazoncito, mirá, ¿no? Creo que es lindo. Esto también, eso sí está en el libro, en el primer relato. Desde que nacimos siempre hemos dibujado el corazón de la manera que lo conocemos, ¿no? Uh-huh. Yo lamento informarles que eso no es un corazón. El corazón no tiene esa forma. No. Ese corazón viene, pueden investigar si quieren, de una vulva excitada. Los labios mayores abiertos. Cuando tengas la oportunidad de verle ahí a tu mujer, a tu amante, con los labios excitados, vas a ver que es un corazón. ¡Qué lindo! Eso es el corazón que dibujamos y pone, yo amo, no sé, a un club de fútbol. No, es una vulva excitada. Es decir, que el corazón que estamos acostumbrados como modo de representación de amor, exacto, viene es una vulva excitada, la forma de los labios mayores, imagínatela. ¿Y cómo se habrá generalizado eso en nuestra cultura? Y no creo que todas las culturas lo grafiquen así. En casi todas. Si vos, no sé, desde la isla Rapa Nui, no sé, yo voy viajando... en Siberia hay piedras talladas, imágenes. En Bolivia es un símbolo universal. Todos entendemos que el corazón. Pero no todos sabíamos hasta el día de hoy que viene de la vulva excitada. En Irlanda, por ejemplo, con la herencia celta, también eso está en el libro. Traté lo que pude, porque en un libro sabés que no se puede explicar todo. Hay una figura femenina que se llama, aquellos que hayan viajado a Irlanda, que no es mi caso, yo nunca salí de Argentina, les cuento. Sheila Nagik, se llama así la figura. En las iglesias vos ves imágenes de mujeres con las vulvas abiertas, ella abriéndose los labios con las manos. ¿Por qué? Porque la vulva es apotropoica, es decir, puede alejar todo mal. Los pescadores en Cataluña... Lo sospechábamos, ¿no? Las mujeres, sí? Las mujeres sí, de los pescadores, para que sus maridos vayan al mar y traigan el sustento, cuando se embarcan, lo primero que hacen, se levantan el vestido y se ponen a orinar con las vulvas, así nomás, delante de todo, para apaciguarlo al mar. Qué lindo. Estamos llegando al final
volvemos a decir, estamos acabando, más que nunca, pero la verdad, yo también todos nos quedamos con un poco más de ganas, hablando yo creo en el mismo que lenguaje. Merecemos que Gabriel... Que se venga la segunda en algún momento. Cuando ustedes dispongan, para mí es un placer enorme. Señoras y señores, en este lunes de Inútiles, creo que este es un programa para hacer recortes, para pasárselo a los amigos, ¿Vos a te las acordás amigas. cuando ponían el disco Escultura? Sí. Hay que poner el sexo Escultura. Claro. El sexo Escultura. ¿No? Gabriel Conti, hay algo que nos enseña con este trabajo. ¿Dónde se consigue este libro? Lamentablemente en ningún lado. Bueno, comunicarse conmigo. Vamos a hacerlo de nuevo. Bueno, quienes quieran eróticamente eso. explícito, ¿dónde tienen que escribirte, Gabriel Conti? Y pueden hacerlo a Parache. Pero es muy difícil eso, querido. No, ¿No con tenés Q. uno, Gutiérrez, O mi teléfono, ¿se me deja? Dale, por claro, supuesto. 11 00 33 992 Gabriel Conti. De nuevo, o me buscan en Facebook, Gabriel Conti, y de foto de portada tengo la tapa del libro. Van a ver un corazón ardiendo. Señoras y señores, buenas tardes. Los inútiles de siempre. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 112-867-9078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la radio Caput, radio de nombre increíble, roto, jodido, completamente aniquilado, que haya puesto ese nombre, ¿no? Con mucha ironía, evidentemente. Bueno, les deseo el mejor de los progresos, les deseo el mejor de los futuros, pero que nunca esté en Caput. Gracias. Pero que nunca esté en Caput. radiocaput.com. Pero que nunca esté en Caput. La lupa mágica de la palabra. Donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra. Con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La Palu Cájima de la Bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Caput. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: yo no tengo un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes. Digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema. Y pasa